Sabemos que Colombia fue una nación muy poderosa al momento de su creación. Muchos de los países como Venezuela, Ecuador, parte de Brasil y Panamá eran parte de este inmenso y poderoso país. La historia nos ha dicho todo lo que viene después de su creación, conflictos, guerras civiles, entre muchas otras cosas. Sabiendo esto, ¿cuáles son las implicaciones políticas, sociales y económicas de las pérdidas territoriales históricas de Colombia en su desarrollo nacional y en las relaciones internacionales? ¿Y cómo estas pérdidas continúan influyendo en la configuración del panorama geopolítico de la región? Soy Jerónimo Velázquez y junto a José Miguel Burgos, permíteme mostrarte el contexto histórico de Colombia, donde profundizaremos en las principales pérdidas que a día de hoy le duelen a los colombianos. Colombia, oficialmente República de Colombia, es un país soberano situado en la región noroccidental de América del Sur. Se constituye un Estado unitario, social y democrático de derecho, cuya forma de gobierno es presidencialista con dos cámaras legislativas. Su capital y ciudad más poblada es Bogotá. Es una república organizada políticamente en 32 departamentos descentralizados y el distrito capital de Bogotá, sede del gobierno nacional. A través de la historia, las fronteras y la organización territorial de Colombia han sufrido diversas transformaciones, debido particularmente a criterios políticos, poblacionales y en mucha menor medida culturales. Una entre dos factores, tanto internos como externos al país. Si bien los gobiernos de las diferentes épocas han tratado de organizar el territorio nacional para una mejor administración, por lo general, los límites artificiales impuestos para las entidades subnacionales siguieron el perfil que se configuró en la conquista y la colonia española. Es de notar que muchos de los cambios más profusos se realizaron a lo largo del siglo XIX, época de la independencia de Colombia, y también de las guerras civiles más sangrientas que ha vivido el país. Colombia empezó a organizarse territorialmente como país entre 1811 y 1816, tras su independencia de España, periodo en el cual estuvo organizada en las Provincias Unidas de la Nueva Granada, estado conformado por las provincias que hicieron parte del territorio central del Virreinato de la Nueva Granada, lo que anteriormente se denominaba Nuevo Reino de Granada, es decir, aquellas que no pertenecían a la Capitanía General de Venezuela y la Presidencia de Quito, las cuales conformaron sus propios autogobiernos en dicho periodo, y a la Real Audiencia de Panamá, que permaneció fiel a la corona española. Entre 1819 y 1831, los territorios de la actual Colombia formaron parte de la Gran Colombia, un antiguo estado extinto, conformado además por las actuales Ecuador, Panamá y Venezuela. Por lo tanto, la organización política de aquel ente estatal pertenece a la histografía geográfica de todas las naciones que la conformaron. A partir de 1830, en medio de las separaciones de Ecuador, Panamá y Venezuela, se dio la desintegración del gobierno de la Gran Colombia y sus estructuras políticas. Nacieron como consecuencia de este hecho las repúblicas de Ecuador y Venezuela, mientras que Panamá se mantuvo bajo gobiernos militares de corte dictatorial que no llegaron a organizar las instituciones básicas de un Estado. En medio de la inestabilidad política, los antiguos departamentos grancolombinos de Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Magdalena, convocaron a una convención granadina calendada para el 15 de octubre de 1831, en aras de reorganizarse políticamente, a la que Panamá se sumó tras la caída del régimen dictatorial a fines de agosto de 1831. En la convención celebrada finalmente, el 20 de octubre de 1831, se creó el Estado de la Nueva Granada, que con la Constitución de 1832 sería llamado oficialmente República de la Nueva Granada, país que historiográficamente mantiene una identidad directa con la actual República de Colombia.
Es precisamente este estado y su territorio de 1.331.250 kilómetros cuadrados la base para establecer las pérdidas que a partir de 1831 comenzó a tener Colombia con sus vecinos en las regiones del Caribe, la Amazonía, la Orinoquía y los mares territoriales, a causa de la imprecisión de las fronteras y la separación de Panamá en 1903. En una época más actual, en 1960, Colombia se valió de los preceptos emanados de la Segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar para iniciar el proceso de delimitación con Nicaragua, Ecuador, Panamá, Costa Rica, Haití, República Dominicana, Honduras, Jamaica y Estados Unidos. Ya conociendo una gran parte de la historia territorial de Colombia, permíteme hacerte una pregunta. ¿Qué crees que hubiera pasado si Colombia, a día de hoy, hubiera conservado todos y cada uno de los territorios que por un motivo u otro acabó perdiendo o dejando ir? La respuesta no es fácil de saber. Y de momento, aún no tienes ni idea de cuáles fueron las pérdidas que afectaron de manera más significativa a Colombia. El territorio de Venezuela, Ecuador, Perú, Panamá, el territorio de Brasil. Esperemos que esta pregunta sea resuelta satisfactoriamente por mi amigo José Miguel Burgos. De ahora en adelante, él será quien tenga la palabra y explicará cuáles de las pérdidas territoriales fueron las más importantes. Bueno, yo soy José Miguel Burgos, muchas gracias Jerónimo Velázquez por esta introducción. Yo les voy a hablar sobre una de las pérdidas territoriales que más nos habría afectado, que no se logró llevar a cabo, pero estuvo muy cerca de ocurrir y fue en las negociaciones de límites con Venezuela. En 1830 se separaron los tres estados que formaban la Gran Colombia, que fueron Ecuador, Venezuela y la Nueva Granada, hoy en día nosotros Colombia. Y en 1833 llegó el primer embajador venezolano a nuestro país. Este señor se llamaba Santos Michelena. Él empezó a negociar un tratado con el canciller colombiano Lino de Pombo. Eh, Nuestro director de las relaciones internacionales en esa época era muy anciano y le encomendó el trazo de los límites al señor Michelena, que obviamente veló por los intereses de su país y trazó unos límites que perjudicaban totalmente a Colombia, en el cual este tratado le quitaba a Colombia una gran parte de los llanos orientales, eh, hasta el punto de reducir como en un 50% las comisarías de Bichada y Guainía. Además dividía la Guajira en dos, trazaba una línea desde el cuello de la península en Cerro Guajira hasta la coronilla de la península en Cabo Chichibacoa. Con este trazo Colombia se quedaba sin litoral sobre el Golfo de Venezuela y por esta razón no habría podido reclamar la plataforma submarina y el mar territorial que hoy en día todavía son motivos del conflicto. Eh, Sin embargo, pues este tratado no prosperó y la verdad, paradójicamente, por rechazo de Venezuela, mientras que Colombia era el país perjudicado, ratificó este tratado, el Congreso venezolano rechazó este tratado porque exigía la totalidad de la Guajira. Ese problema por estos territorios continuó hasta que en 1881 se decidió que esta decisión iba a estar en manos del rey de España, que murió y complicó más la situación. Pero luego de 10 años de espera, la reina María Cristina, madre de Alfonso XII, dictó en un el laudo arbitral del 14 de septiembre de 1881. Y aquí con esto lo que podemos entender es los problemas y las pérdidas territoriales que sí llegó a tener Colombia, los territorios que perdimos, no son solo ese territorio, sino a lo que podríamos tener acceso si esos territorios tuvieran acceso al mar, y eso es una de las principales causas por las que son demasiado dolorosas las pérdidas territoriales que ha tenido Colombia, por todos los recursos que nos habría podido traer y todos los recursos que habríamos podido explotar. Ahora sí, vamos a hablar de las pérdidas territoriales que ha sufrido Colombia. A continuación, todavía con Venezuela, un caso inédito,
fue que fue una pérdida territorial en la cual Colombia ni siquiera luchó tierra, no tuvo en cuenta la plataforma continental que le podía traer el caso de los monjes. Los monjes son 5 islotes localizados en alta mar del Océano Atlántico, a 18 millas marinas de la Guajira colombiana. Se trata de unos promontorios rocosos, inhabitables y desprovistos de vegetación, que gran parte del año están cubiertos por agua. En el mapa sobre los límites de Colombia, publicado en 1944 por el Ministerio de Relaciones Exteriores, esos islotes figuran como colombianos. Pero en 1952 se planteó el interrogante de si estos islotes pertenecían a uno u a otro país, o sea, a Colombia o a Venezuela. El canciller colombiano Juan Uribe Holguín, apartándose del criterio de eminentes colombianos que fueron oportunamente consultados por el gobierno de entonces, envió sobre ese tema, esta controversia de quién era el dueño de estos islotes, eh, una nota en la que Colombia, hablando por Colombia, manifiesta carecer de la soberanía sobre los monjes, sobre estos islotes. Esta nota dice literalmente así: el gobierno de Colombia declara que no objeta la soberanía de los Estados Unidos de Venezuela sobre el archipiélago de los monjes y que en consecuencia no se opone ni tiene reclamación alguna que formular al ejercicio de la misma o a cualquier acto de dominio por parte de este país sobre el archipiélago en referencia. ¿Cómo es posible que no se tengan en cuenta los derechos de Colombia al mar territorial y la plataforma continental? Que estos temas ya eran conceptos conocidos y debatidos por la comunidad internacional, a los cuales habríamos tenido acceso gracias a estos archipiélagos ubicados en este océano Atlántico. Más allá de todas las pérdidas territoriales que vamos a ver de aquí en adelante, que son luchadas por lo menos con otros países o por invasiones o por lo que sea, aquí nos deja sorprendidos la ignorancia de nuestros dirigentes al no saber reconocer que para la grandeza de nuestra patria necesitamos tanto territorio como también que ellos sepan qué hacer con ese territorio, y ahí demostraron que no sabían qué hacer con ese territorio, tanto que lo regalaron. Es más, un reconocido escritor en el tiempo, que se hacía llamar como el Calibán, el señor Enrique Santos Montejo, escribió en su famosa columna La danza de las horas el 30 de enero de 1953. Esto fue a 68 días de haber firmado el señor Juan Uribe Holguín en nombre del gobierno conservador. El hombre que escribió en el tiempo era muy liberal. Y a pesar de esto, no se cuestiona todo lo que pasó. Y sobre la nota de la Cancillería afirma, abro comillas, no convirtamos el caso del islote de los monjes en controversia internacional. Vale mucho más la cordialidad con Venezuela. Cedamos en nuestros derechos y demostremos al pueblo que apreciamos mucho más su amistad que la posesión de pedazos de tierra o roca. Me gustaría hoy en día preguntarle al señor Santos, ¿todavía considera que son pedazos de tierra o roca? ¿Es consciente de lo que se está regalando y de las oportunidades de explotación de recursos naturales que está perdiendo Colombia al regalar esos islotes? No somos conscientes si en ese lecho marino podría haberse hallado nódulos polimetálicos o algunos otros metales muy valiosos que pudiéramos haber extraído. Pero bueno, no podemos hacer nada con respecto a esto. La siguiente pérdida territorial, vamos a hablar de Perú. Aquí también vamos a hablar de incompetencia de nuestros dirigentes, ya que en 1928 y 1911 Colombia sufrió invasiones por parte de Perú, que resultaron en pérdida de territorio. Esto a pesar de firma de tratados de límites. Las invasiones peruanas llevaron a la pérdida de territorios colombianos en 2 ocasiones, a pesar de que nosotros ya habíamos firmado tratados para acordar esos límites. Lo que me lleva a preguntar, ¿merecía Colombia estos territorios? Como colombiano quiero decir, sí, sí los merecemos. Pero sus dirigentes dieron fe y dieron muestra de que no fueron capaces de defender, de ejercer una soberanía sobre estos territorios y los perdieron. Se dejaron engañar por tratados, bajaron su guardia, se dejaron invadir. El presidente de Perú
lideró una fuerza de 8.000 hombres en 1929 para la primera invasión y Colombia no fue capaz de defenderse. Me deja mucho que desear toda la investigación sobre este tema, sobre, o sea, qué pasaría si nosotros supiéramos defender lo nuestro. Muy parecido al tema con Perú ocurrió con Ecuador durante 30 años consecutivos el general Flores con tropas ecuatorianos invadió el sur de la Nueva Granada. Esto resultó en la pérdida de territorio colombiano. Después de una serie de pactos y tratados que quedaron sin efecto, los límites de Ecuador se fijaron en 1916 con un tratado que legalizó las invasiones de tierras hechas por Ecuador hacia nosotros. O sea, ya dijo que eso era legal. Luego los territorios perdidos con Brasil, que fue en tratados de límites celebrados en 1853, 1907 y 1928. Colombia básicamente protocolizó las usurpaciones territoriales realizadas por Brasil, legalizando la pérdida del territorio. Eh, en las negociaciones con el mencionado Coloso del Sur, Colombia literalmente se mostró débil e impotente para hacer respetar su territorio, lo que resultó en la legalización de las usurpaciones por parte de Brasil, o sea, algo que me parece insólito. Igual que con el caso de Ecuador, nos invaden en tres ocasiones. Ecuador nos invade durante 30 años consecutivos. Y lo único que hacemos es a través de un tratado decirles, lo que ustedes hicieron fue legal para con nosotros. O sea, literalmente es no hacer respetar sus territorios, mostrarse débil, es dar el brazo a torcer y no velar por los intereses de nuestro país. Luego en la época de la colonia, Costa Rica y Nicaragua eran parte de la Capitanía General de Guatemala. Luego de la independencia, Costa Rica se separó y parte de su territorio, que originalmente pertenecía al Virreinato de la Nueva Granada, ahora forma parte de Costa Rica, pero esto fue, pues ya sí, o sea, ahí no éramos ni siquiera Colombia, ahí apenas se había independizado. Eso simplemente es una pérdida territorial que cabe mencionar y ahora vamos con las más importantes y más recordadas por todos, que van a ser la pérdida de Panamá y la pérdida de aguas frente a Nicaragua. Hablemos sobre la pérdida de Panamá. Todo comienza cuando entre Colombia y Estados Unidos se quiere llegar a un acuerdo, ya que Colombia tenía la idea de construir el canal de Panamá. O sea, Colombia tenía la idea ya metida en su cabeza de que quería hacer un canal interoceánico que conectara el océano Atlántico con el Pacífico para facilitar el comercio marítimo y reducir la necesidad de largas y peligrosas rutas alrededor de América del Sur. Sin embargo, cuando estaban dando estas conversaciones, estas negociaciones entre Colombia y Estados Unidos, estas negociaciones fracasaron. Esto debido a diferencias sobre los términos del acuerdo. En ellas estaba incluido el arrendamiento de una franja de tierra en Panamá a Estados Unidos para la construcción y gestión del canal. El Congreso colombiano no ratificó el tratado Hay-Erran que había sido negociado con los Estados Unidos. Esto llevó a un estallido de descontento en Panamá, ya que en Panamá existían sentimientos de desigualdad y marginación con respecto al gobierno central de Bogotá. O sea, en esa época estamos hablando de ignorancia, de no saber lo que teníamos allí, la mina de oro que debíamos de explotar para hacernos grandes, para hacernos fuertes y probablemente desde mi punto de vista, el país con la economía más fuerte de toda América Latina. Cuando Estados Unidos vio esto, aprovechó la debilidad de Panamá y la debilidad de Colombia y apoyando encubiertamente a Panamá, los alentó a que declararan su independencia ante Colombia el 3 de noviembre de 1903. Eh, Obviamente, no sin antes declarar no, antes de declarar su independencia, obviamente se da la guerra de los 1000 días. Eh, a partir de ahí, poco después, Estados Unidos reconoce la independencia de Panamá, firma el tratado Haibo-Barilla, que este tratado ahora sí le otorgaba a Estados Unidos el control del territorio donde se construiría el canal, así como una franja adyacente conocida como la zona del canal de Panamá.
y esto aseguraba que Estados Unidos, o aseguró que Estados Unidos tuviera el control exclusivo sobre la construcción y la gestión del canal de Panamá. La pérdida de Panamá tuvo un impacto devastador en Colombia. Generó un profundo sentimiento de traición y humillación nacional. Generó una crisis política interna. Además de perder un territorio estratégico y valioso, perdimos la oportunidad de beneficiarnos directamente del canal en términos económicos y geopolíticos. Eh, yo creo que después de ver este curso soy mucho más consciente de la pérdida tan importante que fue Panamá, hablando de puntos estratégicos, ya que es uno de los puntos estratégicos más importantes, no de América, no, de todo el mundo. Es uno de los cruces más importantes de todo el mundo. Y lástima que Colombia lo haya perdido. Para continuar, vamos a hablar de las pérdidas territoriales con Nicaragua. Entonces, si ya acabamos de hablar de territorios geopolíticamente estratégicos y que habrían sido mucho beneficio para Colombia, ahora debemos hablar sobre nuestro turismo y toda la gente que se atrae a el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Eh, la disputa entre Colombia y Nicaragua sobre las fronteras marítimas ha sido pues, objeto de tensiones y controversias durante décadas. Uno de los conflictos más significativos se centró pues, en la delimitación de las fronteras marítimas en el Mar Caribe y el área del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Eh, Sabemos que esto es un territorio colombiano ubicado más cerca de la costa de Nicaragua que de la costa colombiana. Esta disputa se intensificó en 2001 cuando Nicaragua presentó una demanda ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya, buscando una delimitación de las fronteras marítimas que otorgara a Nicaragua una porción más grande de las aguas territoriales en el Mar Caribe, lo que incluía áreas que tradicionalmente habían sido consideradas como parte de nuestro territorio colombiano. En 2012 la Corte Internacional de Justicia emitió un fallo que otorgaba a Nicaragua una porción considerable de las aguas territoriales en disputa, incluida una parte del área cercana al archipiélago de San Andrés. Este fallo generó obviamente indignación y protestas en Colombia, ya que implicaba la pérdida de un área significativa de las aguas territoriales colombianas y por lo tanto de recursos naturales y derechos pesqueros asociados. Si bien, a ver, no hay una cifra exacta de las millas náuticas perdidas por Colombia en este fallo, se estima que fue un porcentaje significativo de su espacio marítimo en el Caribe. Este fallo tuvo un impacto profundo en Colombia, ya que afectó la soberanía del área, nuestros recursos naturales, así como las actividades económicas y sociales de las comunidades locales en San Andrés, en estos archipiélagos, que obviamente dependen totalmente de ellos. Desde ese entonces las relaciones entre Colombia y Nicaragua han sido difíciles y la disputa sobre estas fronteras marítimas sigue siendo un tema muy sensible en estas dos regiones. A pesar del fallo de la eh, Corte Internacional de Justicia, Colombia ha continuado defendiendo la soberanía sobre los archipiélagos de San Andrés, obviamente, y las aguas circundantes, y ha buscado soluciones diplomáticas para resolver la disputa de manera pacífica y satisfactoria para ambas partes. Que esto es lo que se debió hacer en todo momento con nuestras pérdidas territoriales, no regalarlas. Para mí eso debe ser lo que nos debe mantener siempre conscientes. Y es que no podemos regalar nuestras tierras, somos quienes debemos de cuidarlas, no debemos simplemente regalarlas y dejar que otras personas nos invadan, las toman a la fuerza y después les demos permiso para eso que hicieron. Espero que esto nos haga muy conscientes de los ricos que podríamos haber sido, pero que también seamos conscientes de lo que tenemos y los ricos que aún así somos. Muchas gracias y un feliz día para todos.